¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces, en la clase anterior habíamos comenzado una introducción a la electrónica digital, viendo la necesidad de que la electrónica digital solo trabaja con números. ¿Sí? Eso es su oficio. ¿Sí? Un sistema digital genérico necesita números para poder procesarlos y lo que él saca, sus salidas son también números, pero esos números tienen una característica especial que vamos a ver. Y porque los sistemas electrónicos no entienden, digamos, lo que nosotros sabemos son las letras, los dígitos, solo trabajan con ceros y unos, porque los circuitos electrónicos solo tienen dos estados. Los circuitos electrónicos trabajan con transistores que solo pueden estar en el estado de corte y saturación. ¿Sí? Entonces ellos no entienden sistemas, el de sistema decimal, ni el sistema, ni letras, ni números, entonces que no sean el 0 y el 1. Entonces necesita que se le represente con números que tienen su característica y de eso se trata. Vamos a ver que esos números se llaman el sistema binario, ¿sí? Que solo tienen dos estados, ¿sí? Dos valores. Normalmente se los denomina ceros y unos. Entonces vamos a comenzar hoy a mirar este sistema de números de representación numérica. Ahí en la página del CODES hay algunos videos que sería bueno que los miren para que les afiancen, para que les quede más claro sobre estos sistemas de numeración digital. Entonces, comenzamos con sistemas de representación numérica. Espera un momentico. Vamos a hacer una introducción. Vimos que un circuito digital solo trabaja con números. Hay muchas formas de representar un número. Por ejemplo, el número 10, dos dígitos, 1 y el 0. Se puede representar el número 10, por ejemplo, con dos dígitos. O también en la numeración romana, si acaso se acuerdan ustedes, se representaba con una letra X. Pueden haber otras formas de representar el número 10. ¿Cómo representar los números de forma que un sistema digital los entienda? Esa es la pregunta. Nosotros desde niños nos han enseñado el sistema decimal, o sea, el sistema que se basa en 10 dígitos, desde el 0 hasta el 9. Y con ese sistema nos entendemos todo el mundo y representamos cualquier cantidad numérica. ¿Sí? Son 10 dígitos, que ya los conocemos todos. Nos enseñan desde la escuela. Este es un sistema posicional. ¿Qué significa eso? Que un número cualquiera, depende de la posición en que esté, tendrá su valor. Ejemplo, el 3278, ya todos esos dígitos no tienen el mismo valor. ¿Sí? Por ejemplo, el número 3 que está a la izquierda no tiene el mismo valor que el 8. ¿Sí? A pesar de que numéricamente el 3 sea menor que el 8. Pero el 3 representa una cantidad que son del orden de los miles, o sea, 3 unidades de 1000. En cambio, el 8 apenas son 8 unidades. ¿Sí? Cuanto más a la izquierda está el dígito, pues es más importante. Eso lo sabemos. Entonces, por ejemplo, el 3278 yo lo puedo descomponer, o sea, en potencias de 10. ¿Sí? Es decir, inicialmente podemos escribir que el 3278 es igual a 3000
¿sí? O sea, 3 unidades de 1000 más 200, o sea, dos centenas, más 70, que son 7 decenas, y más 8 unidades. O también de la forma 3 por 1000 más 2 por 1000 más 7 por 10 más 8. Podríamos escribir más 8 por 10, pero elevado a la 0, ¿sí? Como está representado allí. En potencias de 10, 3 por 10 a la 3, 2 por 10 a la 2, más 7 por 10 a la 1, más 8 por 10 a la 0. Si el dígito de mayor peso es el 3, que está a la izquierda, que comparado con el 8, que es el de menor peso, ¿sí? A pesar de que numéricamente el 8 es mayor que el 3. ¿Sí? O sea que cada dígito en el sistema decimal está acompañado de un peso, se denomina, o sea, de un factor multiplicativo que le dice en qué posición ocupa ese dígito y qué valor tiene, ¿sí? Como está representado ahí en la gráfica. ¿Sí? Nosotros representamos los números en el sistema decimal, que consta de 10 dígitos diferentes, asignándoles un peso, que es una potencia de 10, y que será mayor cuanto más a la izquierda se encuentre el dígito. ¿Sí? Todos creo que es muy claro eso. Si tienen preguntas, no se olviden de hacerlas para poder que quede esto bien claro. Pero hasta ahora está muy sencillo. ¿Qué sistemas de representación numérica podemos tener? Bueno, para eso vamos a definir lo que se denomina una base o raíz, ¿sí? Y se define como el número máximo de dígitos disponibles para representar una cantidad. ¿Cuáles son los principales sistemas de representación numérica? Pueden haber muchísimas, infinito número de formas de representación numérica, pero para nuestro caso vamos a hablar de 3 principales, que son el sistema binario, que se basa en 2 dígitos, el 0 y el 1, cuya base es 2. ¿Sí? Ese lo vamos a trabajar. Y podemos hablar también del que ya sabemos todos, que es el sistema decimal, que nos sirve de referencia, que se basa en 10 dígitos, del 0 hasta el 9, y cuya base es 10. Podríamos hablar también del sistema octal, aunque este no es muy utilizado, pero también nos sirve para entender que hay muchas formas de representación numérica, que se basa en 8 dígitos desde el 0 hasta el 7 y cuya base es 8. Miren que la base siempre es un número inmediatamente después del último valor del sistema. Y este último también es muy utilizado en sistemas computacionales. Es el sistema hexadecimal, que se basa en 16 dígitos, que van desde el 0 hasta el 9, o sea, igual que el decimal, pero adicionalmente viene digamos, lo que representaría el 10, que es la letra A, el 11 la B, el 12 la C, el 13 la D, el 14 la E y la F el 15. ¿Sí? Pero solo son un dígito, ¿no? O sea, en total son 16 dígitos y cuya base es 16. ¿Sí? Entonces, de eso se va a tratar la clase de hoy, de trabajar con estos sistemas de representación numérica. De ahí los más importantes obviamente van a ser el binario, y para el caso digital, y el hexadecimal. El sistema decimal obviamente pues nos sirve para poder nosotros entender, ¿no? De qué cantidad numérica es la que se está representando en cualquiera de estos otros sistemas. Bueno. Bueno, todos estos sistemas son sistemas posicionales, ¿no? Pues ya hablamos del sistema decimal. Lo mismo el sistema decimal, perdón, el sistema del binario, el octal y el hexadecimal, todos son sistemas posicionales que el valor de cada dígito depende de la posición que esté en ese momento, ¿sí?
tiene mayor posición los que están a la izquierda que los que están a la derecha. En general, vamos a decir que cualquier número n, ¿sí?, tiene su representación en una base B, ¿sí?, de la forma como, una descomposición en un polinomio, ¿cierto? Es decir, cualquier número, yo lo puedo llamar n, una base cualquiera B, ¿sí?, lo puedo colocar de esta forma, ¿sí? O sea, donde P su n, P su n menos 1, etcétera, P su 1, P su 0, P su menos 1, P su n menos 2, es cada dígito, ¿sí? Representa cada dígito, ¿sí?, en ese sistema. Y B es la base. Este es, digamos, este número en esta base va a tener su representación en decimal. O sea, cualquier número en cualquier base yo lo puedo pasar siempre al sistema decimal como un polinomio, ¿sí? Y está dado por la siguiente relación. O sea, un número en cualquier base lo puedo representar por P sub n multiplicado por B a la n por la P sub n a la menos 1 multiplicado por B a la n menos 1, etcétera, P sub n a la n menos P sub a la menos 1 por B a la menos 1 más P sub menos m por B a la menos m. Sí, en general sería una sumatoria, ¿no? Una sumatoria desde menos m hasta n del P sub i por B sub i. Ejemplos. Bueno, P sub i debe cumplir la siguiente condición. O sea, cualquier dígito en ese sistema numérico, P sub i, por ejemplo, siempre debe cumplir con la condición de que debe ser mayor que 0, pero menor o igual que B sub i menos 1. ¿Sí? Ahora, pues se entiende, ¿no? En el caso decimal, pues van desde 0 hasta 9. Decimal significa que la base es 10, por lo tanto el dígito va solo hasta 9. En el sistema binario va desde 0 hasta 1, pero la base es 2. En el sistema octal va desde 0 hasta 7, pero la base es 8. En el sistema hexadecimal va desde 0 hasta 15, bueno, representado con la letra F, pero la base es 16. Siempre va un número antes, ¿no? El dígito siempre va a ser un número menor que la base. Ejemplos. Y aquí está nuevamente la ecuación. A ver, entonces si yo tengo este número, este es pues un número decimal, que todos lo conocemos. Yo lo puedo, ya lo hicimos con un número más grande, pero este es el 123.2 en base 10. Ese número que está entre paréntesis, o sea, es el dígito. Y lo que está fuera del paréntesis es la base. Aquí al escribir 10 significa que la base es el decimal. Entonces, ¿cómo lo puedo descomponer? Pues simplemente en un polinomio que sería igual a qué. A ver, ¿quién me dice? ¿A qué sería igual ese número? Como un polinomio, basado en la fórmula de arriba. ¿Quién me da el primer número ahí? A ver, los escucho, a ver, pero cualquiera. 123.2 en base 10, ¿a qué sería igual? ¿Mm? 1 por 10 a la 2. Sí. 1, o sea, el dígito, es decir, miren, comparen la ecuación de la parte de arriba. El dígito, ¿no? En ese caso, lo que estamos representando es que el 1, que está más a la izquierda, es el que más vale y por lo tanto el peso de él debe ser el mayor, ¿no? Entonces, este número está elevado a, o sea, ese es el primer dígito, representaría el peso n, ¿no? Entonces sería igual a ¿qué? A 1
¿Mm? 1 por 10 elevado a la 2, ¿no? Miren, el 2 es la posición que se encuentra, porque esta sería la posición 0, ¿sí? La posición 1 y la posición 2. O sea, 1 por 10 a la 2, que es 100. No tiene problema. ¿Más qué? Más 2 por 10 a la 1. eso, 2 por 10 a la 1, más 3 por 3 por 10 a la 0. a la 0. Más, ok, falta todavía uno, ¿no? 2 por 10 a la menos 1. 2 por 10 a la menos 1. Muy bien. Eso significa que ese número 123.2 en base 10 lo podemos descomponer en eso y tiene que dar 123, porque aquí tenemos 100 más 20 más 3, 123 más 2 por 10 a la menos 1 es 2 sobre 10, es decir, 0,2. ¿Sí? Listo, eso no tiene mayor problema. Este es el sistema decimal. Vamos ahora en otro sistema, por ejemplo, en el sistema en base 3, cualquier sistema puede ser. O sea, habría un infinito número de sistemas de representación numérica. Este es el con el cual nosotros hemos trabajado toda la vida, el sistema en base 10, pero no quiere decir que sea el único. Entonces podemos inventarnos cualquier sistema de representación numérica. Por ejemplo, este número. Aquí en este caso ya no puedo decir 1211.1, ese ya no existe ese número, ¿no? En el sistema de base 3. En el sistema de base 10 sí existe el número 123.2. Pero en un sistema que sea diferente del sistema en base decimal no podemos asociar como un número que lo podamos leer como si fuera decimal. Aquí solamente podíamos decir 1211.1 o coma 1, como lo quieran decir, en base 3. ¿A qué sería igual? A ver, siguiendo esta misma filosofía, ¿sería igual a qué? Este sería el primer, el último dígito a la izquierda sería el 1 por 10 a la 4 1. quedaría, por 3 a la 4. A ver, compare con el de acá. Miren que este último, regresemos al anterior. Si en este caso, este número de aquí, este es 10 a la 2. Entonces queda 3 por 10 a la 3 ahí. Qué pena. Exacto, este sería la posición 0, 1, 2, y este sería 3. ¿Sí? Entonces nos quedaría ¿qué? 1 Por por 3 a la 3. 3 a la Por 3. 3 a la 3. Correcto. Más 2 por 3 a la 2. 2 por 3 a la 2, muy bien. Más 1 por 3 a la 1. 1 por 3 a la 1. Más Y 1 por 3 a la 1 0. por 3 a la 0. Más 1 por 3 a la menos 1. 1 por 3 a la menos 1. Y haciendo operaciones, podíamos encontrar su representación en el sistema decimal, ¿sí? Que sería igual, pues hacer las operaciones. Aquí tenemos 3 a la 3, es un 9, más... 27, profe. Ya hizo la operación, ¿sí? No, Eso. yo digo 3 a la 3 es 27. 3 a la 3, perdón, sí, tienes razón. Aquí tendríamos un 27. Aquí teníamos 9 por 2, 18. Y aquí tendríamos, ¿qué? Un 3. ¿Más qué? Más un 1. Más
1/3. Sumando eso nos da su valor en decimal, ¿correcto? Bueno, me toca borrar aquí todos. Pueden ustedes hacer la operación allí y eso les da 49.3333, ¿no? Porque 1/3 es 1 sobre 3 y nos da un valor exacto. Y aquí lo he colocado en base 10. O sea, cualquier número, si yo quiero saber su representación en decimal, lo descomponemos en ese polinomio. ¿Está claro? Bueno, a ver. Este sería en base 2. Es el sistema binario. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedaría? A ver. Este sería la posición 0. Sería la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Entonces, ¿a qué sería igual ese? Bueno, esta sería la posición menos 1. Entonces, ese número tenemos que leerlo de la forma 1100.1 en el sistema binario, o sea, en base 2, es igual, tiene su representación en sistema decimal como ¿qué? ¿Cuál sería su 1 por equivalente? 3 por 2 a la 3. 1, exacto. Sí, ya le vamos cogiendo, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Nos quedaría 1 por 2 a la 3, que es un 8, Por más 2 a la 2. 1 por 2 a la 2, que es un 4, Esos deben 0, ¿no? más 0 por 2 a la 1, Más más 0 por 2 a la 0. 2 a la 0, más 1 por 2 a la menos 1. 2 a la menos 1. Y haciendo operaciones, podemos decir que esto es igual a que hay un 8, aquí hay un 4, aquí hay un 0, aquí hay otro 0 y aquí hay un medio. Haciendo operaciones nos da, ¿cuánto es? 8 más 4, 12, ¿punto qué? Punto 5, pues. Punto 5. Muy bien. Sí, si ven que eso no es fácil, no es difícil esto, 12.5 en base 10. A ver, otro ejemplo ahí. A ver, Bueno, en este se llama el sistema en base 16, o sea, en hexadecimal. ¿Quién me dice cómo lo podíamos representar? A ver. Entonces, esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. ¿Y la F ahí cómo se multiplica? Bueno, allí apareció una letra F, pero la F ¿a qué representa? Bueno, esta es la posición menos 1. ¿El 6? El 15 en decimal. Es el 15, ¿sí? Porque recordemos, el sistema hexadecimal se basa en 16 dígitos, que van desde el 0 hasta el 15, pero a partir del 9 es igual que el decimal, pero el 10 es la letra A, el 11 es la letra B, el 12 es la letra C, el 13 la letra D, el 14 la letra E y el 15 la letra F. Entonces, para representar yo, saber cuánto vale en decimal este número que está en el sistema hexadecimal o sistema en base 16, tenemos que representar esta F como 15, ¿no? ¿Listo? Entonces nos queda ¿qué? 15 por 16 a la ¿qué? A la 2, ¿no? Porque esta es la 0, la 1 y la 2. ¿Más qué? Más, este es un 0. No existe la O, sino es un 0. 0 por 0 por 16 a la 1. más, muy bien, 2 por 16 2 por 16 a la 0. a 0 más
1 por 10 a la menos 1. la menos 1. Bueno, aquí ya las operaciones pues ya son un poco más grandecitas, había que hacer estas operaciones. 15 por 16 al cuadrado más 0, más 2, porque 16 a la 0 es 1, más un 16avo. Haciendo operaciones, ustedes lo pueden hacer, comprobar que esto da un número un poco grande, que sería 3.000, ahí sí puedo decir 3.842.0625 en base 10, es decir, en el sistema decimal. Bueno, creo que estos 4 ejemplos nos ilustran cómo yo puedo utilizar cualquier base. Yo podía utilizar cualquiera que yo deseara, ¿no? En base 4, en base 5, en base 11, en base 13, en la que yo quiera. Obviamente que las más que se utilizan son la decimal, que todos la conocemos, la de base 2, la base 16. Bueno, aquí no sé si me aparezca otro ejemplo. A ver. Ah, no, no hay más. Resumen. Bueno, aquí esta tablita vamos a mirarla rápidamente porque la vamos a utilizar más adelante. Aquí está la representación en los 3 sistemas. En el sistema decimal, por ejemplo, el 0, pues para el sistema binario vamos a utilizar, dependiendo de qué tan grande sea, en este caso, para los primeros 15 números se utilizan 16 números. Comenzando en 0 se utilizan 4 dígitos. Aunque de esto nos vamos a familiarizar mucho más adelante, pero es para que lo tengan en cuenta en las siguientes diapositivas. Bueno, no es que desde ahora se lo tengan que aprender. Poco a poco uno lo va asimilando. Decimal 0, pues se representan en binario en base 2 con 4 ceros. El hexadecimal es un 0. El octal también es un 0. El 1 en el sistema binario sería con 4 dígitos, sería 001. En hexadecimal 1, octal 1, y así sucesivamente. Miren que hasta el 8, hasta el 15, o sea, se pueden utilizar 4 dígitos en el binario. El hexadecimal es la letra F, en la letra F. En el octal, por ejemplo, el octal solo llega hasta el 7, ¿no? Del 0 hasta 7, mira. Ya para representar el 8 en octal, sistema en base 8, pasamos a 1, 0. O sea, los dígitos en cualquier sistema tienen que ser un número menor que la base. ¿Sí? Si la base es 8, el último dígito que tiene mayor peso es el 7. ¿Sí? Y lo mismo cuando ya paso al sistema paso a números mayores que 15. El 16, por ejemplo, en binario ya se utilizan 5 dígitos. En el hexadecimal ya comienza, se repite nuevamente, ¿no? 1, 0. 1, 0. En el octal, por ejemplo, después del 7 también es 1, 0, 1, 1, etcétera, hasta el 1, 7. O sea, en el sistema octal no va a existir un número que diga 1, 8, porque el 8 no pertenece al sistema, el 8 no pertenece al sistema octal. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. Bueno, de esta tablita vamos a hablar mucho, pero para que se vayan familiarizando de una vez, ¿no? Seguimos con esto. Bueno, voy a borrar todo esto. Esta tablita qué bueno tenerla por ahí para recordarla. Pero una vez que se familiarice con esto ya no es complicado aprenderse estos números. Bueno. ¿Qué sistema numérico utiliza la electrónica digital? El sistema binario, ya que trataremos la mayoría de los elementos como interruptores, es decir, que con 2 estados, es decir, un transistor está en estado encendido, permite el paso de la información, estado 1 o apagado, por ejemplo, un transistor en estado de corte, no permite el paso de la corriente. Entonces será el estado 0.
en electrónica positiva, porque hay otro tipo de electrónica que le llama negativa, es al contrario, ¿no? Pero vamos a trabajar con electrónica positiva. También se utiliza el sistema octal, aunque no tanto, pero sí el hexadecimal. Bueno, aquí van los videos que los vamos a ver luego, más adelante. Entonces, conversión entre sistemas numéricos. Vamos a aprender cómo pasamos de un sistema numérico a otro, ¿sí? Es decir, de binario a decimal, de decimal a binario, a octal, a hexadecimal y al contrario. Existen dos métodos para convertir, ¿sí?, de un sistema numérico a otro. El uno ya lo conocemos, que es el polinómico, es decir, expresar el número en la base fuente como un polinomio y evaluarlo según la aritmética de la base destino. Con los ejemplos nos vamos a familiarizar con estos métodos de conversión entre sistemas numéricos. Entonces hagamos un ejemplo, aunque ese ya lo conocemos. Por ejemplo, ese número ya entenderíamos de dónde sale. Ese es un número en base 2, ya sabemos que está en el sistema binario. En el sistema binario solo pueden haber dos dígitos, que son el 0 y el 1. Entonces, si yo lo quiero pasarlo, por ejemplo, al sistema decimal, lo descompongo, ¿no? Sí, este proceso de descomposición como un polinomio es para saber su representación en base 10, el sistema decimal. ¿Sí? Ya sabemos que 1, 0, 1, 1, nos podemos descomponer en un 1 por 2 a la 3, ¿sí? La posición 3 de este 1 que está a la izquierda, porque es la posición 0, ¿sí? Es la posición 0, es la posición 1, es la posición 2, es la posición 3. Aunque recordemos que cada posición, inclusive es una forma fácil de pasar del sistema binario al sistema decimal, es de que estas son las posiciones, pero cada posición tiene un peso correspondiente, ¿no? Por ejemplo, este número, el que está más a la derecha, en el peso es 2 a la 0, que es 1, o sea, el peso sería 1. ¿Sí? El peso de este siguiente dígito sería 2 a la 1, es decir, 2 el peso, ¿no? Sería 2 de este número que está ahí. De este 0, ¿cuál sería el peso de ese? ¿Sí? Sería 2 a la 2, es decir, 2 a la 2 es 4. Y el peso de este dígito no, sería ¿cuánto? Sería 2 a la 3, es decir, 8. Entonces, uno puede encontrar inmediatamente el valor de este número binario a decimal sumando los pesos, ¿no? Por ejemplo, aquí sería 8, 4 por 0 no da 8, más 2 más 1. ¿Sí? ¿Cuánto es? 8 más 2 más 1, 10, 11, ¿cierto? O sea, el valor sería 11. O sea, ese número, este número 1011 en base 2 equivale en decimal al número 11. ¿Sí? ¿Correcto? 11 en base 10. Ese es el primer método, ¿no? Poder encontrar el valor en decimal de un número en cualquier base. En este caso en base 2. El otro método se llama iterativo. Se trata de dividir el número usando la aritmética de la base fuente por la base destino, de tal forma que los residuos nos irán dando los dígitos en la nueva base, siendo el más significativo el último dígito obtenido. ¿Sí? Esa es la otra forma de convertir un número a otro sistema de numeración. Bueno, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, de decimal a binario.
Vamos a convertir ese número que está en base en decimal, o sea, en base 10, lo vamos a convertir a binario. Mire que este número tiene dos partes. Tiene una parte entera, que es el 11, y una parte decimal, que es 0,625. Si yo lo quiero pasar a binario, entonces primero comienzo con la parte entera, haciendo divisiones sucesivas entre 2 hasta que el cociente me dé 0. ¿Sí? Vamos a hacer esta conversión. Primero comenzamos con la parte entera. Entonces allí está la forma de hacer la división sucesiva. Bueno, ahí aparece de una vez. A ver, ¿cómo lo entendemos? 11, ¿no? Dividido entre 2 me da 5. 5 por 2, 10, a 11, 1. ¿Sí? Recordemos la forma de dividir. Este número lo vamos marcando. Este va a ser el menos significativo. Me sobró 5. 5 es menor que la base. Es mayor que la base. Entonces todavía se puede dividir. Entonces 5 dividido entre 2 me da 2. 2 por 2, 4, a 5, 1. Y marcamos ese residuo. 2 dividido entre 2, todavía alcanza, da 1. 1 por 2, 2, a 2, 0. Y lo marcamos. 1 dividido entre 2 ya no podemos dividir, entonces el cociente es 0, pero 0 por 2, 2, 0 por 2, 0, y tenemos un residuo de 1. Entonces, recogemos todos los residuos desde el último hasta el primero, ¿sí? Y podemos encontrar la equivalente en binario de este número, de la parte entera, ¿no? De 11. 11 en base 10 es 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Pero nos falta la parte decimal o fraccionaria. La parte fraccionaria es como al contrario, o sea, ahora lo que hacemos es multiplicaciones sucesivas, como están representadas allí. Entonces tenemos 0,625, en vez de multiplicar, en vez de dividir, ahora es multiplicar. 0,625, es la parte fraccionaria, por 2, pues nos da este número 1.250. Y aquí marcamos el 1, en rojo está. 0,600, nos sobran 0,250, lo multiplicamos por 2, nos da 0,500, marcamos el 0. 0,500 multiplicado por 2 nos da 1.00, marcamos el 1. Y aquí ya sería la última operación, 0,00 multiplicado por 2 nos da 5. A veces no termina, estos números no terminan, entonces sería como un número infinito de decimales. Pero en este caso sí terminó en 0, no hay problema. Entonces 0,625 en base 10 lo puedo representar recogiendo todos los productos, ¿no? 1, 0, 1, 0, en el orden que está marcada la flecha. Entonces 0,625 es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y por lo tanto mi número 11,625 en base 10 equivale en el sistema binario a 1011,101. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Bueno, eso vamos a practicar para que se nos quede fácil de hacer estas conversiones. Creo que la parte entera es más fácil, de acuerdo a la parte fraccionaria, pero no es mayor problema. ¿Sí? O sea, yo puedo, cualquier número, en cualquier sistema, por ejemplo en el binario, puede tener parte entera y parte decimal como un número. O parte fraccionaria, no se dice decimal, sino fraccionaria. Entonces esa parte fraccionaria de ese número, en este caso binario, también tiene su representación en decimal. Esto también podría ser válido para cualquier otro sistema. Bueno, espero que lo haya entendido. Vamos a hacer más ejemplos. Bueno, hagamos uno de decimal a octal. Entonces
Entonces el número 98 que está en base 10, lo vamos a convertir a un número octal. Entonces, si la base es 8, pues aquí no tiene parte fraccionaria, ¿no? Es un número entero, ¿sí? Pero podía tener parte entera, fraccionaria también. Entonces, hacemos divisiones sucesivas entre 8. Entonces, la siguiente figura va a aparecer el proceso. O sea, en vez de, en este caso, como la base es 8, hacemos divisiones sucesivas entre 8, como aparece ahí en la pantalla. 98 entre 8, pues haciendo operaciones, bueno, si quieren, pues 9 entre 8 da 1, 1 por 8, 8, 9, 1 bajo el 8, 18 entre 8 da 2, 2 por 8, 16, a 18, 2. Ese 2 lo marcamos, ese va a ser el que está más, el dígito que está más a la derecha, el menos significativo. Esas letras LSB significa dígito menos significativo. Y la MSB el más significativo. O sea que el proceso de recoger los números es desde el último residuo hasta el primero. 12 dividido entre 8 da 1, 1 por 8, 8, a 12, 4. Entonces ese 4 lo marco. 1 dividido entre 8 ya no se puede, entonces da 0, cociente 0. 0 por 8 da 0 y residuo 1. Entonces, el número 98 en base decimal o en base 10 equivale al número 142 en base 8. Bueno. Decimal a hexadecimal. Entonces, el número 243 en base 10. Lo vamos a pasar a hexadecimal. También hacemos divisiones sucesivas entre 16. Bueno, aquí está representado en la siguiente gráfica el proceso. Entonces hacemos divisiones sucesivas entre 16. Entonces 24 entre 16 da 1, por 16 da 16 a 28, 24, 8, bajo el 3, 83. Entre 16 da 5, y 5 por 16 da 80, a 83, 3, ese 3 lo marcamos. 15 ya dividido entre 16 ya no alcanza, da 0 cociente y residuo 15. El 15 lo representamos en hexadecimal en la letra F y recogemos los residuos del último hacia el primero y por lo tanto el número 243, ahí yo puedo decir 243 sin problema, en base 10, o sea en decimal, equivale al número hexadecimal F3. ¿Listo? Bueno. Método de agrupamiento. Debido a que las bases octal y hexadecimal son potencias de 2, es decir, 8 es igual a 2 a la 3 y 16 es igual a 2 a la 4, la conversión entre estos sistemas y el binario es muy sencilla, porque a veces, por ejemplo, a ustedes le podrían decir que convierta un número a binario, ¿sí? Pero entonces el proceso primero había que hacerlo a decimal y después de decimal a binario, pero si se va a convertir a sistemas octal o hexadecimal, digamos, si yo tengo un número octal o un número hexadecimal y lo quiero convertir directamente a binario, o sea, me puedo ahorrar el paso de convertirlo a decimal y luego pasarlo a binario. Entonces, podemos hacerlo directamente utilizando la siguiente forma, el siguiente ejemplo. Octal a binario, entonces pasar directamente de octal a binario. Se convierte cada dígito octal a su correspondiente dígito binario en grupos de 3 dígitos, ¿sí?
Bueno, ahora vemos por qué en grupos de 3 dígitos. Pues la respuesta es de que como desde el 0 hasta el 7 solo el octal va, el sistema octal, los dígitos del sistema octal son desde el 0, 1 hasta el 7. Entonces, en binario, desde 0 hasta el 7, que sería el mayor, solo necesito 3 dígitos, que son el 1, 1, 1. Entonces, por eso son 3 dígitos, o sea, en grupos de 3. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero convertir este número 7160, que está en octal, y lo quiero pasar directamente a binario, lo que hago es dividir en grupos de derecha a izquierda, en grupos de 3. Convierto cada dígito octal a su representación en binario en grupos de 3. ¿Sí? Bueno, ahí está escrito el número 7160, que sabemos que está, que nos dicen que está en el sistema octal, y de hecho está en el sistema octal porque ninguno de esos dígitos pasa de 8, ¿no? Si aquí hubiera un 8 o un 9, entonces habría un error, ese dígito no es octal, porque los dígitos en el sistema octal solo van desde 0 hasta el 7. Entonces, pasarlo de una vez a binario, repito, es muy sencillo. Cojo cada dígito octal y lo separo y convierto cada dígito octal a su representación en binario. Por ejemplo, entonces, el 0 escrito en binario, ¿cuánto es? ¿Recordamos la tablita anterior? A ver, voy a escribir algo aquí, a ver. Entonces, recordemos, el 0 ya sea en octal o en decimal, escrito en binario, es con 3 dígitos, ¿sí? Es 0, 0, 0. Esto es binario. Digamos, este sería octal. Entonces, el 0 octal en binario son 3 ceros en binario. El 1 en binario es aquí igual, 0, 0, 1. El 2 es 0, 1, 0. El 3 es 0, 1, 1. 4. Mire que el 4 ya necesita otro dígito, ¿sí? 1, 0, 0. El 5, 1, 0, 1. El 6, 1, 1, 0. Y el 7, que es el máximo en octal, sería que 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces cada dígito lo paso a su representación en binario, ¿sí? Utilizando esto. Pues aquí ¿qué habría? 0, 0, 0. Aquí, ¿qué sería el 6? Sería 1, 1, 0. El 1, pues es 0, 0, 1. Y el 7, 1, 1, 1. Todos estos números en binario representan al valor 7160 en octal. ¿Sí? ¿Está claro? Es muy sencillo, ¿no? Bueno, voy a borrar todo esto para poder. Entonces me queda el número así. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ahí está representado. ¿Sí? El número 7160 en base 8 es igual a todos esos números en base 2. Bueno, no es difícil de entender. Vamos a ver otro ejemplo con
hexadecimal. Hexadecimal a binario. Se convierte también, en este caso, como el hexadecimal va de 0 hasta 15, es decir, son 16 dígitos, y 16 lo puedo representar como 2 a la 4, es decir, para los números que van desde 0 hasta 15, o sea, 16 dígitos, necesito 4 dígitos, ¿no? El 15 es el 1, 1, 1, 1, son 4 unos en binario, entonces por eso es que hacemos agrupamientos de 4 dígitos. Entonces hagamos este ejemplo, el número hexadecimal A04, pasarlo a binario. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento anterior, hacemos la separación de cada dígito en hexadecimal y representamos cada dígito a su representación en binario, pero con 4 dígitos, ¿no? Entonces, A04 lo representamos. En el 4, en binario, ¿cómo sería? El 4 en binario es 0, 1, 0, 0. El 0, pues en binario, pues son 4 ceros. La A representa que en hexadecimal, el número 10, ¿cierto? O sea, después del 9 el 10, que en binario es 1, ustedes lo pueden comprobar, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, convertir este número hexadecimal a binario es simplemente representar cada dígito hexadecimal a su correspondiente valor en binario. Y nos va a quedar de esta forma. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces este número hexadecimal A04 representado en binario queda unir todos estos números. Porque si no el proceso largo sería primero representar este en decimal, este número. Miren el trabajo que nos ahorra aquí, porque este número yo lo podía pasar, primeramente tendría que pasarlo esto a binario, ¿cierto? Este número en binario, ¿qué sería igual? Esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2. Entonces sería, la A representa el 10, ¿no? El 10 multiplicado por la base, que es 16, elevado a la 2, más 0 por 16, elevado a la 1, más 4 por 16 elevado a la 0. Entonces aquí podíamos encontrar su valor en decimal, que sería 16 al cuadrado, 256 por 10, 2560. Más, bueno, aquí me da un 0, no hay problema. Más 4. Es decir, este número A04 en base 16 sería igual al 2564 en base 10. Ahora sí, este número, para poderlo pasar a binario, me toca hacer divisiones sucesivas entre 2, como vimos anteriormente. Y recogiendo todos los residuos debe dar este número. Mire que todos estos residuos, digamos, este número será un número grande. Haciendo divisiones sucesivas resulta bastante laborioso. Entonces, por lo tanto, este paso de pasar de octal o de hexadecimal a binario nos ahorra mucho trabajo. Bueno, espero que quede claro esa parte. Si hay preguntas.
Ahora sí vamos al proceso contrario. ¿Qué es al contrario? Aquí hemos convertido de decimal, de octal, digamos, a decimal, de decimal a octal. Pero vamos a ver el proceso contrario, o sea, de binario, por ejemplo, a octal. Es decir, proceso inverso, se comienza del lado derecho hasta el lado izquierdo, y se forman grupos de 3 dígitos binarios y se convierte cada grupo a su correspondiente dígito octal. Se completa con ceros en caso de grupos incompletos. Veamos un ejemplo. Vamos a ver convertir el número binario, lo vamos a convertir a octal, ¿sí? El proceso contrario. Entonces, ¿qué dice lo que tenemos que hacer? Hacemos grupos de 3 dígitos binarios y convertimos ese grupito de 3 dígitos a su correspondiente dígito octal. En caso de que falten dígitos, los completamos con 0, comenzando siempre de derecha a izquierda. Entonces, miren, este número 11101 lo dividimos en grupos, ¿sí? Comenzando de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, estos 3 dígitos, estos 3, y luego aquí hay 2, pero entonces lo completamos con un 0 acá. Y convertimos cada grupito a su correspondiente octal. Recordando, pues aquí sí hay que acordarse a qué equivale el 101. A ver, ¿quién me dice a qué es ese grupito 101 en binario? ¿A qué equivale? ¿En octal o en decimal? En ese caso no habría problema. 101, ¿ya saben a qué número es? A ver. El 3. No, miren, hablemos de los pesos. ¿Sí? Cada dígito en el sistema binario tiene su peso. El peso de este último que está a la derecha es 1, ¿sí? Y el que sigue es el doble, ¿sí? O sea, este es 2, el doble de 1. Y este es el doble de 2, es 4. Entonces, ¿a qué equivale este en decimal? Entonces, miren, 1 por 4 más 0 más 1. Entonces, ¿equivale a qué? En decimal. O octal, en este caso, ¿vale? 5. 101 es el 5. Bueno, el peso de este es 1. Este dígito es 1. El doble de este es 2. El doble de este es 4. Entonces sería igual a 4 por 0 más 2 por 1, 2 más 1, 3. Este es el 3. ¿No le cogen? ¿O sí? Poco a poco. A pasar de binario a decimal o a octal o a hexadecimal no es difícil, solamente saber qué posición tiene. A ver, como ejercicio antes de continuar aquí. Por ejemplo, si yo tengo este número, a ver, hagámoslo sencillo. 1, 0, binario, ¿no? Voy a poner en binario. 1, 0, 1, 1. ¿A qué equivaldrá este? Este es en binario, en base 2. En decimal, ¿a qué equivale? Rápidamente. Entonces, acuérdense de esta formulita. Esta posición, este número que está más a la derecha, tiene el peso de este es 1. El peso de este es el doble de 1, 2. El peso de esta posición es 4. El doble de 2. El peso de este último es el doble de 4, 8. Son potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. ¿A qué equivale? Sube. Entonces, 8 por 1 más 2 más 1. 8 por 2, 10 y 1, 11. Entonces, este es el número 11. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, como no
dice nada, debe ser que sí está claro. Borrar todo. Entonces nos queda 35. Entonces, el número 11101 en base 2 ha pasado a octal es el número 35. No podemos decir 35 en realidad, el número 35 en base 8. 11101 base 2 es igual al número 35 en base 8. Vamos ahora de binario a hexadecimal, proceso inverso. En este caso ya no trabajamos con 3 dígitos, sino con 4 dígitos binarios. Es el proceso igual, pero ya con 4 dígitos binarios. Comenzando también de derecha a izquierda, haciendo agrupamientos de 4 dígitos y haciendo la correspondiente conversión de ese grupo de 4 dígitos binarios a su correspondiente valor en hexadecimal. Se completa con ceros en caso de grupos incompletos. Por ejemplo, yo quiero convertir ese número binario, ese número un poco grande, a hexadecimal. Es el número 1010111100, que está en base 2, binario, a hexadecimal. Hacemos grupos de 4 dígitos binarios. Ahí están. Comenzando siempre de derecha a izquierda. Y hacemos su correspondiente conversión. A ver, ¿quién me dice cuál es la respuesta ya? Este primer grupo, el de la derecha, ¿cuánto vale? 1100, a ver. Ahí van acordándose de la posición, del peso de cada... Esta es la posición, el peso este es 1, el peso de este es 2, el doble el anterior. Este es el peso de este es el doble 4. Y este es el peso de este es el doble 8. Entonces, ¿cuánto equivale este número? En hexadecimal o en decimal, pues, porque hasta el 10 no hay problema. ¿Cuánto vale este? 8 más 4. O sea, ¿cuánto? 12. Este, o sea, 12. Pero este hay que pasarlo luego a ¿qué? A hexadecimal, ¿no? El 12 en hexadecimal, ¿a qué equivale? Recuerden que la letra A es el 10. La letra B es el 11. La letra C en hexadecimal es el 12. Entonces tenemos que convertir luego este 12 a hexadecimal, que va a ser la letra C. El que sigue, 10101. ¿Cuánto es? 5. 5. Y pues obviamente, el 1. Entonces, en resumen, todo este número que está en binario en base 2, equivale al número hexadecimal 1, 5, 6. ¿Está claro? Bueno, voy a borrar todo esto. El 12 es la letra C. Entonces, queda que ese número en binario queda en hexadecimal 15C. ¿Listo? Muy bien. Resumen. Bueno, ahí está el resumen. A ver, ¿de dónde salía eso? Anteriormente. Miren, ahora esta tablita ya nos va teniendo sentido. Miren, aquí está en la primera columna, están los valores en decimal. Bueno, aquí los he escrito hasta el 20, pero podría ser más. Si yo quisiera, por ejemplo, ver si eso es cierto, se convierte de cualquier base a cualquier otro, por decir algo, ¿qué número es? El 6, por ejemplo. El 6. Bueno, miren que en decimal el 6 no tiene problema en hexadecimal ni en octal. De pronto pasarlo a binario había un problema, pero si ustedes
ya se memorizan o se familiarizan con los pesos de cada dígito. Lo podemos hacer por divisiones sucesivas y encontrar este número, ¿no? O también por el peso, ¿no? Peso de cada dígito. El peso de este número es 1, el peso es 2, este es 4. Entonces, bueno, este pues no tiene nada. 4 más 2, 6. Mira. Peso 4 por 1, 4 más 2 por 1, 2. 4 más 2, 6. ¿Sí? Por divisiones sucesivas también, ¿no? 6 dividido entre 2 da 3 por 2, 6. Este me sirve. 3 dividido entre 2 da 1, 1 por 2, 2, a 3, 1. Este me sirve. 1 dividido entre 2 da 0, residuo 1. Recojo los números. El último residuo. 1, 1, 0. ¿Sí? 1, 1, 0. Obviamente que si lo quiero con 4 dígitos, le pongo otro 0 a la izquierda. No hay problema. ¿Sí? Digamos hasta el 15 bueno, en octal, miren que en octal llega hasta el 7, ¿no? Hasta el 7. De allí el siguiente octal ya es 1, 0. ¿Sí? Se puede comprobar. ¿Sí? Por ejemplo, si lo quieren hacer por divisiones sucesivas, a ver. Entonces yo quiero saber cuánto es el número decimal 8 pasado a octal. Pues haga divisiones sucesivas. 8 dividido entre 8. 1. 1 por 8, 8, 8, 0. Divida el 1 entre 8. Da 0 y sobra 1. Recoja esos residuos. Desde el último hasta el primero. Entonces el 8 que está en base 10 pasado a octal es el 1, 0. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 15, a ver, el 15 es el que se representa con 4 dígitos que equivale al 1, 1. Entonces el 15, divisiones sucesivas, podemos hacerlo si quieren, o hacerlo por el peso, ¿no? De cada dígito. Por ejemplo, el peso de este es 1, el peso del siguiente dígito es 2, el peso de este otro dígito es el doble, o sea 4, y el peso de este último es el doble, 8. 8 más por 1, 8, más 4 por 1, 4 da 12, más 2, 14, más 1, 15. ¿Está claro? Miren, ahí que volvamos a mirar esta tabla, voy a borrar estos. Miren la forma en que en binario, miremoslo hasta el 7, hasta aquí. Miren cómo se construyen en binario los números de decimal. Es forma fácil de memorizar esto. Los últimos que están a la derecha, si todos estos dígitos van variando de 0 en 1, 0, 1, 0, 1. Este es lo que se denomina el menos significativo. Esto es el LSB, o sea, el bit menos significativo en inglés. Esta es la S. Y este último de acá de la derecha es el MSB, significa el bit más significativo. Bueno, esa palabra bit viene de dígito binario, ¿no? En inglés se escribe digit binary. Entonces es una contracción de estas dos letras. Dígito binario, bit. O bueno, en inglés es binary digit. Bueno,
Entonces, miren que la forma se construye. El menos significativo que está a la derecha va cambiando de 0 a 1. El que sigue va cambiando cada 2 veces, ¿no? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. El que sigue cambia cada 4, 0, 0, 0, 0. Acá 1, 1, 1. ¿Sí? Y el que está más a la derecha cambia cada 8, mire. Aquí hay 8. Y luego aquí siguen los otros 8 hasta el 15. Entonces es fácil, digamos, aprenderse los primeros, por lo menos los primeros 16 dígitos binarios, ¿sí? Haciendo esta construcción. Eso es lo que se va a utilizar bastante para más adelante en las clases. Entonces lo que importante es que ustedes puedan, o utilizando cualquier método, pasar de decimal a binario, ¿sí? Porque los vamos a utilizar mucho, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Voy a borrar todo esto. Bueno, vamos a hacer operaciones binarias. Al igual que en decimal, también se pueden hacer operaciones en binario. Yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces vamos a comenzar a hacer sumas en binario. Combinaciones posibles cuando yo sumo 2 bits. Bueno, si estoy sumando 2 bits en binario, o sea, en binario pues solo existen el 0 y el 1. Entonces, 0 más 0, pues no hay problema, no da 0 como en decimal. Lo mismo 0 más 1, es 1. Y lo mismo va a ser con 1 más 0. Aquí viene un problemita ya. ¿Qué pasa cuando yo sumo dos números como el 1 y el 1? Se dice que la respuesta es 1, 1, 0. Porque este 1, 0 es como si fuera el 2 en binario, ¿no? Pero se escribe el 1, se escribe el 0 y hay un acarreo de 1 a la suma al siguiente etapa. Entonces, digamos, esto sería lo diferente que podríamos decir con respecto a la suma en binario. Que 1 más 1 se escribe el 0, ¿sí? Escribimos el 0, y hay un acarreo, o sea, un lleva de un 1 a la siguiente etapa. Veamos unos ejemplos para que quede claro. Ejemplo, yo voy a sumar ese dígito binario 1, 0, 0, 1, 0, 1, lo voy a llamar el dígito A. Lo voy a sumar con este dígito B, que es más grande, 1, 0, 0, 0 más 1, 1, 1. Y vamos a seguir las reglas que aparecen, todas las posibles combinaciones que hay. Entonces, 1 más 1, ¿qué decimos? ¿A qué es igual? ¿Se escribe qué? Se escribe el 0 y se lleva un acarreo de 1 al siguiente número. Es cuando, recordemos cuando yo estoy sumando, por ejemplo, en decimal, yo estoy sumando 53 más, qué sé yo, más 82, más, bueno, 89, pongamos aquí. ¿Qué decimos nosotros? 9 y más 3 son 11. Se escribo el 1, ¿sí? Perdón, 9 y 3, 12. 12. Escribo el 2 y acá escribo un 1. Lleva 1, decimos, ¿sí? Entonces, se lo escribe a la siguiente etapa. Entonces, 5 y 1, 6, 6 y 8, escribo el 4 y llevo un 1. 1 más 0 da 1. Es la misma forma en que se suma en decimal, ¿sí? Y cuando la suma de los dos dígitos pasan de 1, o sea, 2, entonces se lleva un 1 al acarreo, ¿sí? Porque en el sistema binario no pueden haber números que no sean el 0 y el 1. Entonces, ¿cómo quedaría esta suma aquí? A ver, 1 más 1, ¿qué?
Escribo el 0 y tengo un acarreo de 1, la siguiente etapa. Ahora, ¿qué tengo? 1 más 0 da 1, 1 más 1 da 0 y hay un acarreo de 1 a la siguiente etapa. Bueno, aquí tenemos 1 más 1 da 0, más este 1 da 1 y hay un acarreo de un 1, ¿no? Porque 1 más 1 da 0 y hay un acarreo de 1. Aquí, 1 más 0 da 1 más 0 da 1. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, volvamos a repetir. 1 más 1 da 0 y hay un acarreo de 1. 1, cuando hay un número par de unos, la suma siempre va a dar 0 y hay un acarreo de 1. Aquí hay un número impar de unos, el resultado va a ser un 1, hay un acarreo de 1. 1 más, hay un número impar, la suma va a dar un 1. Pues aquí no hay acarreo, entonces, o el acarreo es 0, como quieran, la suma da 0. Aquí tampoco hay acarreo, aquí la suma da 1. Aquí tampoco hay acarreo, la suma da 1. ¿Ah? Veamos si es cierto. Vamos a borrar todo esto. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Otra vez, 1 más 1 da 0. Llevo un 1. 1 más 1 da 0. Llevo un 1. 3 unos me dan 1. Llevo un 1. Aquí la suma da 1. Aquí no hay acarreo, la suma da 0. Aquí no hay acarreo, la suma da 1. 1 más 0 da 1. ¿Está correcto? Si ustedes quieren comprobarlo, pueden pasar esto al sistema decimal, o sea, pasarlo este número binario a decimal, o ambos, ¿no? Tanto los dos sumandos, y hacer la suma en decimal y luego comprobar que el resultado, convirtiéndolo de binario a decimal, también debe quedar este número. ¿Sí? Mejor como ejercicio comprobar eso. Bueno. Bueno, aquí hay... bueno, aquí no es suma, sino resta, perdón. Me equivoqué del título. Aquí no debe decir suma, sino resta. ¿Cuáles son las posibles combinaciones al restar dos números, 2 bits? Que 0 menos 0, pues al igual que en decimal da 0. 1 menos 0, también como en decimal da 1. 1 menos 1, pues también como en decimal da 0. Pero aquí hay un problemita. Bueno, no problema, sino que hay que definir qué es lo que pasa, ¿no? Cuando yo resto, cuando el primer número, ¿qué se llama este? El primer número es menor que el otro, 0 menos 1, se escribe el 1 y se lleva un acarreo de 1, o un préstamo lo llaman también, de la suma al sustraendo de la siguiente etapa. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a restar 0 menos 1, voy a escribir 1, es como si le prestara 1 a la siguiente etapa. Digamos, hagamos un ejemplo para que se entienda. Ejemplo, voy a restar ahora, no es suma, ¿no? Aquí hay un error, aquí no es suma, sino es resta binaria. Bueno, entonces hagamos el ejemplo que está allí. A ver, hagamos ese ejemplo, a ver. Aplicando las combinaciones posibles al restar 2 bits.
1 menos 1 queda 0, ¿cierto? Bueno, aquí apareció una vez la respuesta. Hagámoslo así más bien. Entonces, 1 menos 1 da 0, no hay problema, como en decimal. Aquí no hay acarreo, no hay nada. Aquí viene el problema. 0 menos 1, ¿qué se escribe? Se escribe un 1 y se lleva un préstamo, un acarreo a la siguiente etapa. Es decir, aquí voy a escribir un 1. Después dejo un espacio para escribir los acarreos o el préstamo que se denomina. ¿Sí? 1 menos 1 da 0, ¿cierto? 1 menos 1 da 0. Pero aquí el problema, ese 0 que me dio allí, 0 menos 1, escribo un 1 y hay un acarreo de 1. Otra vez, 0 menos 1 va a dar un 1. Pues 1 menos 0 da 1 otra vez. Pero hay un acarreo de 1 a la siguiente etapa. Nuevamente, 0 menos 1 da 1. 1 menos 0 da 1. Pero también hay un acarreo de un 1. Bueno, aquí 1 menos 1 da 0. 0 menos 0 da 0. 0 menos 1 da 1 y hay un acarreo de un 1 a la siguiente etapa. 1 menos 1 da 0. ¿Se quedó o no quedó claro? Vamos a comprobarlo, a ver si nos da. Si quieren, pues pueden pasar eso a decimal y hacer las operaciones en decimal para comprobar. Entonces recuerden, nos da 0, 1, 0. Apunten ese número porque se van a borrar. Desafortunadamente me toca borrar aquí. ¿Sí? Volvamos a repasar en caso de que haya alguna duda. Otra vez, ahí con la respuesta correcta. Entonces, otra vez. 1 menos 1 da 0. Ahí está escrito. Voy a escribirlo acá debajo. ¿Sí? No hay problema. Aquí lo dice. 1 menos 1 da 0. 0 menos 1 se escribe un 1 y se lleva un acarreo de un 1 a la siguiente etapa. Aquí. Entonces, ¿qué decimos? 1 menos 1 da un 0. Ese 0 menos un 1, pues da el 1, pero al hacer la operación de ese 0 menos este 1, porque aquí me dio un 0. ¿Sí? Ese 0 menos este 1, aquí me da un 1, pero hay que escribir un acarreo de un 1 a la siguiente etapa. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí otra vez. 0 menos 1, que si menos 0 da un 1, y hay un acarreo de 1 a la siguiente etapa. 0 menos 1 nos da ese 1 y hay un acarreo a la siguiente etapa. Si escribimos el 1. Mire que estos acarreos los colocamos aquí en la mitad para que no haya problemas. ¿Sí? Entonces aquí ya 1 menos 1 ya da un 0. No hay problema como en decimal. Aquí otra vez 0 menos este 1 de aquí me da un 1.
pero hay un acarreo de 1, 1 a la siguiente etapa. Y aquí termina un 1 menos 1 da un 0. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no? Bueno, ahí en el COES hay un taller de estos ejercicios para que se practiquen. Bueno, voy a borrar aquí. Bueno, aquí en los ejercicios, a ver si ustedes me los pueden ayudar a hacer aquí. A ver, les voy a dar 2 minuticos ahí para que hagan ese ejercicio. A ver. Vayan haciéndolo allá en su cuaderno, en su papel, en hoja y papel. El que primero haga ese ejercicio tiene una centésima en el primer examen. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Yo, profe. ¿Cómo se llama usted? Cristian Villarreal. Cristian. A ver, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería 100, 01, No tiene que 0. decir, no puedes decir 100, tienes que decir, a ver, yo lo voy escribiendo aquí en el cuaderno. Dígame. 1, Pues va. 1, 0, 0, siempre de izquierda a derecha. 1, 0, 0, 0, 0, ¿sí? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. 0 y 0. ¿Cuántos dígitos? 1, 4 ceros últimos. a ver de nuevo. ¿Cuántos dígitos? Cuente cuántos números. Dígito le dio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, 9 dígitos. A ver, repítalos. A ver, 1, 1, 0, 0, ¿sí? 0, 1, 0, 0, 0, 0. Los últimos son ceros. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué tenemos? 1 más 1, 0, ¿cierto? Y hay un acarreo de 1, ¿cierto? 1 más 1, se escribe un 0 y hay un acarreo de 1. 1 más 1 da un 0 y hay un acarreo de 1. 1 más 1 da 0 y hay un acarreo de 1. Ya sabemos que un número impar de unos me va a dar un 1 y hay un acarreo de 1. Número par de unos, 1 más 1 da 0 y hay un acarreo de 1. 1 más 1 da 0 y hay un acarreo de 1. 1 más 1 da 0 y hay un acarreo de 1 a la siguiente etapa, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal los demás? Bien, Cristian, muy bien. A ver, esta resta, a ver quién se le apunta. ¿Qué observan de especial entre los números que estoy sumando y los que estoy restando en este momento?
que son los mismos, ¿cierto? A ver, ¿cuánto les da? A ver, hagan la resta. Ya, profe. A ver, ¿cómo es tu nombre? ¿Quién la hizo? Freddy. A ver, dícteme los números. Freddy. Dígame, ¿cuál es de izquierda a derecha? ¿Cuánto da? 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, ¿Cuántos ceros? 0, 0, 1. A ver, 0, 0, 1, Ceros. 0, 0, 1 y 1, 0. ¿Cuántos dígitos te dio? Cuéntelos. Dígitos, ¿cuántos? 8. A ver otra vez, porque no me vuelva a 8 repetir. dígitos. Díctelos, así de uno por uno. 0, 0, 1, Espérese, despacio. 0, 0, 0, 0, 1, 0, o sea, 3 ceros. 0, 0, 1, 2 ceros, 1 y 1, luego otra vez 2 ceros y 1 y 1, 0 al final. 2, 4, 6, 8. O sea, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, ¿cierto? No, A ver otra vez, entonces dígalos despacio. 1, no, profe. a ver, diga, entonces despacio. 0. A ver, diga, díctemelo. 0, 0. Siga. 0, 0, 1, 1. Siga. 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ahí estamos viendo. 1, 1, 0. 0. Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Vamos a ver si es cierto. Entonces, seguimos el proceso para la resta, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? 1 menos 1 da 0, ¿cierto? No hay acarreo. 1 menos 0, pues da 1, como en decimal. No hay problema. Aquí es donde hay el problemita, que el minuendo es menor que el sustraendo, como se dice. 0 menos 1, se escribe un 1 y hay un acarreo de 1. ¿Sí? Se lo coloca en la mitad. Entonces, ¿qué queda? 1 menos ese 1 da un 0. ¿Sí? Y 0 menos 0 da 0. Hasta ahí está bien. Ahora sí que se dice 1 menos 1 da 0 y no hay acarreo. Bueno, aquí hay los acarreos. Ahora sí que se dice 0 menos 1 se escribe un 1 y hay un acarreo de 1 a la siguiente etapa. O sea, aquí en la mitad va a estar un 1. Entonces 0 menos ese 1 pues da un 1 y restado este otro 1 da un 0. Y hay un acarreo de 1 a la siguiente etapa. 1 menos 1 da 0. ¿Sí? Bueno, quedó allí. Si quieren, bueno, aquí no apareció el otro 0, pero ceros a la izquierda sabemos que los podemos eliminar. Y en realidad, el resultado de restar este número de arriba con el de abajo me da, si quiero puedo escribir ceros, ¿no? Si no, pues puedo simplemente decir 1, 0, 0, 1, 1, 0. Muy bien, Freddy. ¿Está claro para los demás? Espero que sí. Bueno, vamos ahora con la multiplicación binaria. La multiplicación binaria se basa, bueno, posibles combinaciones primeramente.
Posibles combinaciones para multiplicar 2 bits. Bueno, en este no hay problema porque se parece mucho al decimal, ¿no? No hay cosas extrañas. Porque las posibles combinaciones de multiplicar 2 bits son las siguientes. Que 0 por 0 da 0, pues como en decimal, 0 por 1 da 0, 1 por 0 da 0, y 1 por 1 da 1. Miren que todas las posibles combinaciones caen dentro de ceros y unos, ¿sí? O sea que son todas las posibles combinaciones de multiplicar 2 bits, porque son 2 bits, son el 0 y el 1, y todas las posibles combinaciones son 2 a la 2 a la 2, que son 4. ¿Sí? 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0 y 1 por 1, que es igual que en decimal, o multiplicar decimales. Y bueno, para recordar, veamos un ejemplo cómo se multiplica con decimales. Por ejemplo, si yo multiplico, aunque esto pues los enseñan desde la escuela, si voy a multiplicar es en decimal, 35 por 46, ya sabemos cómo se hace, ¿no? 6 por 5 se escribe 30, se escribe un 0 y lleva un 3, y se llevan 3, entonces 6 por 3, 18, más 3, 21, ¿no? 210, ¿sí? Esa es la forma que hacemos para multiplicar. Otra vez repito, 6 por 5, 30, se escribe el 0 y van 3. 6 por 3, 18 y 3, 21. Este 4 tengo que multiplicarlo también por 35, porque ya hice la operación de multiplicar 6 por 35. Entonces 4 por 5, 20. Escribe el 0 y van 2, 4 por 3 dan 12 y 2, 14, 140. Esa es la forma que nos enseñaron. Ok, ahora ya lo hemos olvidado por el uso de la calculadora. ¿Y qué se hace luego? Se hace la suma de esos decimal de esos números. Mire, se corrió, ¿no? Bueno, nos faltó ese detalle aquí. Este 140 lo escribí con una casilla corrida, ¿no? No lo escribí debajo del 0, sino debajo del 1. Y luego se hace la suma. Creo que ustedes deben recordar eso. Y sumamos estos. 0, 1, más 0 da 1, 2 y 4 da 6, 1 más 0 da 1. Resultado 100.610. ¿Sí? De esa forma también vamos a sumar en binario, sino que es mucho más fácil en binario porque las posibles combinaciones son que se multiplique por 0 o por 1. Hagamos un ejemplo. Voy a multiplicar el número 11101 por 101. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Entonces, se comienza desde la derecha, o sea, este es el primer factor, segundo factor. Entonces, 1 multiplicado por cada uno de estos números de acá arriba, se repite, ¿no? 1 por 1, 1 por 0 da 0, 1 por 1 da 1, 1 por 1 da 1, 1 por 1 da 1. Entonces, es como si yo repitiera este número de aquí debajo, el 1, 1, 1, 0, 1. ¿Está claro? Luego, sigo con el 0, ¿no? El segundo factor multiplicado por cada uno de estos de acá arriba. Aquí ya sabemos que 0 multiplicado por cualquiera de ellos va a dar 0. Entonces, pero lo escribo debajo de este 0, ¿no? Como hacíamos en decimal. Repito ceros, ¿no? Aquí debajo. Y luego el 1 multiplicado por cada uno desde arriba es como si repitiera este número, pero siempre corrido hacia la izquierda el resultado. ¿Sí? Y luego, ¿qué se hace? La suma binaria. Suma binaria. A ver, ¿cuál sería el resultado? Sumamos. A ver, me van ayudando ustedes. 1, ¿aquí qué escribo? A ver, vayan ayudando. ¿Qué escribo aquí debajo? 1 más 0, pues me da, ¿cuánto? 1, ¿cierto? ¿Aquí qué va a dar? 0 más 0. Nos damos 0. Aquí. 1 más 0 más 1. ¿Cuánto da? Suma, ¿no? Recuerden. Da un ¿qué? Un 0. Y
hay un acarreo de 1, ¿no? Pues aquí había que escribir un 1 por acá arriba, y ese 1 del acarreo con este 1 me da un 0, pues sumar estos ceros no altera, sigue apareciendo un 0, y hay un acarreo de 1. Serían 3 unos, al sumarlos me va a dar un 1, y hay un acarreo de 1, este 1 con este otro 1 de aquí, el 1 del acarreo con este 1 de aquí me va a dar un 0, y hay un acarreo de 1, el 1 con este otro 1 de acá me va a dar un 0, y el último es un 1. ¿Está claro? Bueno, la prueba, si quieren, pues pasarlo a decimal. 11101, escrito en decimal. Recordemos que el peso de este es 1, el peso de este es 2, el peso de este es 4, el peso de este es 8, el peso de este es el doble, 16. Entonces 16 más 8, 24, más 4, 28, más 1, 29. Este número 11101 en decimal es 29. ¿Sí? Y el número 101 en decimal, ¿cuánto es? Y ya lo debemos saber, ¿no? Este número, 101. Es 5, ¿no? Si yo multiplico 29 por 5, me va a dar, háganlo ustedes, 145. Y si quiero la respuesta en decimal a esas operaciones de multiplicar, me darán 145 en decimal y 145 en decimal. Y este número, este resultado que me dio aquí, 1010001, lo pueden pasar a decimal y debe dar 145. Si recuerdan cómo pasar a decimal, pues simplemente se hace el polinomio, ¿no? Esta es la posición, o por pesos, ¿no? Esta es la posición 1, 2, el peso, ¿no? Se refiere peso, 4, 8, 16, los puedo escribir ahí, 32, 64, 128. Entonces va a ser 128 más 16 más 1. 8 y 6, 14, más 1, 15. Va 1 y 3, 2, 3, más 1, 4. 1. ¿Sí? Entonces, ¿está bien la operación? ¿Está claro? Bueno. Y por último, la división binaria. También se parece a la división que se hace en decimal. ¿Cómo se divide en decimal? Ejemplo, 471 dividido entre 5. ¿Cómo se hace? Como 4 no cabe, escojo 2, ¿no? 47 entre 5, ¿ya? 9. 9 por 5, 45. Y se escribe el 45 aquí, se hace una resta, ¿no? 45, 47 da 2. Entonces, bajo el siguiente cifra, el 21 entre 5 da 4. 4 por 5, 20. Escribe el 20, se resta, yo ahí suprimí la resta. 20, el resto de 21 le da 1. Y el de arriba es el dividendo, el otro es el divisor, este es el cociente y el último es el residuo. ¿Sí?
donde sabemos que el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Eso es lo que se hace en división binaria. El mismo proceso se lo hace en división decimal. El mismo proceso se hace en división decimal. ¿Sí? Hay un minuendo, hay un divisor, hay un cociente y hay un residuo. Vamos a un ejemplo. Voy a dividir ese número 1, 0, 1, 0, 1, 0, dividido entre 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí hay 3 dígitos, aquí en el divisor escogemos 3 dígitos acá, pero 1, 0, 1 es menor que 1, 1, 0, ¿no? Porque 1, 1, 1 es el 5 y 1, 1, 0, 1, 1, 0 es el 6, entonces el 5 es menor. Entonces escogemos otro 4 dígitos, 1, 0, 1, 0, y dividido entre 1, 1, 0, pues siempre las divisiones van a terminar en 1 o en 0. En este caso da 1, ¿sí? Y multiplicamos 1 por 0, 1 por 1, 1 por 1 por 1. O sea, es como si yo repitiera este número 1, 1, 0 acá en el lado izquierdo. Y lo restamos de acá, ¿no? Hacemos la resta. Entonces, la resta es 0 menos 0, ya sabemos que es 0. 1 menos 1 también es 0. 0 menos 1 sabemos que se escribe un 1 y se lleva un acarreo de 1 y 1 menos 1 da 0. Este número, este es el residuo, este residuo es menor que este, entonces bajamos el siguiente dígito, el 1. Entonces 1, 1, 0, 1 dividido entre 1, 1, 0, sabemos que va a estar una vez. Entonces multiplicamos este 1 por 1, 1, 0 y lo ponemos acá al lado izquierdo. ¿Sí? Y hacemos la resta. La resta 1 menos 0 da 1. 0 menos 1 sabemos que se escribe un 1 y se lleva 1 a la siguiente etapa. 1, 0 menos 1 da 1 y ese 1 con este 1 da un 0. Y como aquí había un préstamo que 1 menos 1 da 0. Aquí no lo escribí, queda eso. Nos falta bajar el último 0, lo escribimos allí. Y miren que este número es el mismo de acá. 1, 1, 0 es el mismo. Entonces, ¿cuántas veces estará? Pues una vez. Y al escribirlo, aquí me da el mismo y haciendo la resta me da 0. Entonces, como ejemplo, que este número 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, dividido entre 1, 1, 0, el residuo es, el cociente es 1, 1, más un residuo de 0. ¿Sí? Bueno, eso es todo por hoy. Entonces, como ejercicios van a ser las siguientes operaciones? Bueno, no. Aunque yo les dejé en el COES, también les dejé algunos ejercicios. Pero a ver, vamos a escribir aquí otros. Multiplicar, a ver, 1, 1, 0, 0. Para restas y sumas y restas sí hay, pero para este de multiplicaciones y divisiones no coloqué todavía. Pero las van a ser las que voy a indicar aquí. A ver, 1, 1, 0, multiplicado por 1, 0, 1. ¿Cuánto da esto? Y también la misma operación, pero dividiéndola, ¿no? Escriban ahí en su cuaderno. Dividido entre 1, 0, 1. Y otra. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Multiplicado por 1, 1, 0. La misma, pero dividiendo. Para mañana.
¿Listo? Bueno, entonces si no hay Profe. preguntas, diga. Pero una preguntita de ayer, profe, es que a mí se me fue la luz y no sé qué pasó ayer. Entonces, usted dejó un laboratorio para entregarlo la próxima Sí, semana. el próximo martes, sí. En grupos máximos de 3, máximo 4. Ah, ya, profe. ¿Y la clase de ayer si la subió al COES? ¿Si la puedo subir de pronto para mirarla? La subida, sí. Ya, gracias, profe, eso era todo. Entonces para mañana esos 4 ejercicios, ¿no? Pero en esta clase hoy, profe, esta de hora. ¿Esta clase qué? También está grabada, si ya después la subo. Ah, listo, gracias. Bueno, si no hay más, terminamos por hoy. ¿Estas diapositivas ya están en el COES, profe? Todavía no, me faltan todavía. Cuando ya esté terminada, ya las... Creo que mañana ya las puedo subir. Ah, bueno, profe. Ujú. Hasta luego, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.